Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Radio Informativo Guamantla? Soy el psicólogo Efraín Moreno Cordobrier. Te invito a sintonizar tu programa Salud Psicológica, donde abordaremos temas de interés como sexualidad, trabajo y familia. Acompáñanos, no se te olvide la cita a Radio Informativo Guamantla todos los lunes a las 7 de la tarde. Salud Psicológica te espera. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Pero muy buenas tardes. Hoy en este lunes, nuestro programa Salud Psicológica. Y bien, vamos a tocar temas bastante interesantes. En estas fechas que ya se acerca Navidad, que ya estamos regresando a nuestra talla original, ¿no? De comer todo lo que se nos pone enfrente. Hablemos ya de que algunos ya están preparando el ponche, incluso ya hay familias que ya están preparando algunos decorativos, algunos alimentos típicos, etcétera. Justamente vamos a hablar de qué importancia tiene desde la psicología una buena alimentación y también cómo influye en nuestro trabajo, familia y pareja. Acompáñenos y justamente les invito a que vayan pensando qué tipo de hábitos tienen. No me voy a detener tanto en lo que es pues porciones de calorías, etcétera, porque definitivamente tendría que hablarlo con un nutriólogo o nutrióloga, pero muy importante desde el aspecto psicológico cómo esto va influyendo en un hábito. Fíjense algo bien interesante. Cada uno de nosotros que vamos conversando en el día con día con nuestros amigos, nuestras amigas, familiares, etcétera, nos damos cuenta que la mayoría de las cosas, que si bien pueden ser al azar, tiene que ver con comida. Imagínense esto. Y se han preguntado el por qué. Algo muy importante que México resalta es que es un país muy rico, que siempre ha tenido mucha prosperidad en cuanto a alimentos, porque sus tierras es muy fértil, incluso hay muchos conductos, canales de agua, etcétera, y que esto siempre ha beneficiado a la población. Pero bien, algo bien interesante, que desde los orígenes, y si alguna vez ustedes se dieron cuenta, cuando platicaban con su abuelito, con su abuelita, mamá, papá, etcétera, que les platicaban cómo hacían la comida de antes, o incluso si lo hacen todavía, las ollas de barro, el olor que pues saca de la comida cuando se cuece con barro y no necesariamente con teflón. Incluso cuando vemos el tipo de convivencia familiar, todos estos aspectos influyen de una manera muy drástica. Y véanlo, no quiere decir que sea malo, sino que al contrario, tiene que ver con un plus, con un significado. Imagínense esto. Un día van a comer, ¿qué les gusta? Una torta, una pizza, etcétera. Algo, digamos, de comida rápida, ¿no? Y en eso se acuerdan de en algún momento, en algún pasaje de su vida, lo que les pasó ya sea con su mamá, con su papá, con algún familiar o amigo. Y esta sensación enriquece todo lo que es la comida, los dulces, todo lo que estén consumiendo en ese momento. Se ha comprobado científicamente que, incluso es una pregunta para que lo vayan analizando, ¿cómo sabe mejor un pastel? Ahora sí que, opción A, comiendo o tomando una menta. Opción B, después de lavarse los dientes. Opción C, después de cantar las mañanitas. Opción D, no tiene que ver, ninguna de las anteriores, ¿no? Como nos ponían en el examen ahí. Bien, ¿ustedes cuáles creen? Muy importante es que analicen bien esta pregunta y si se dan cuenta es algo muy sencillo. Y es el hecho de que las mañanitas son las que hacen que un pastel sepa mejor. Y eso ya lo he comprobado científicamente. ¿Por qué? Porque existen tantas reacciones emocionales en nuestro cerebro que provoca que al introducir un alimento se analice, se guarde y esa experiencia se vuelva a recrear. Cuando de niños nos muestran las mañanitas y estamos conviviendo con nuestro pastel, etcétera, este tipo de
de recuerdos vuelven a surgir y se asocian con algunas áreas del cerebro que provocan un bienestar, satisfacción, plenitud. Eso es muy interesante de verlo, puesto que cada una de las cosas que se hacen en el día con día es importante perseguir nuestras, pues bueno, llamémoslo así, nuestra satisfacción, pero sobre todo también nuestra forma de vida. ¿Por qué lo digo de esta forma? Imagínense que están con su familia. Cuando están con su familia se comportan de una forma, cierto o falso. Ahora, cuando están con sus amigos se comportan muy distinto a cuando están con su familia. E incluso si ya trabajas o estás en la escuela, te comportas diferente en el trabajo, en la escuela, que con tus amigos, bueno, si es que están ahí, o que con tus papás, con tu mamá. ¿Por qué pasa esta situación? Tiene que ver con el tipo de asociaciones que hacemos, el cómo podemos relacionarnos más fácil con algunas personas que con otras, o bien el tipo de relación, ya sea por jerarquías, por obedecer órdenes, ya sea por juego, etcétera. Todo esto influye en el cómo vemos el mundo a través de diferentes aspectos, ¿no? Justamente hace unos momentos estaba viendo un programa de cómo el cerebro es bien fácil de engañar y constantemente te está engañando. Y véanlo desde esta perspectiva. Cada vez que nosotros nos llega una información nueva, es más fácil, fíjense nomás, es más fácil engañar al cerebro que desengañarlo. Y me dirás si es cierto o falso. Cuando tú tienes una pareja, ¿no? Vamos a aterrizarlo ahí. Tienes una pareja donde te gustan pues algunos aspectos de esa persona, te gusta cómo te trata, a pesar el famoso estire y afloje, ¿no? Que es que es cuando la persona se comporta de una forma diferente y de repente cambia drásticamente y de repente vuelve a ser la misma persona, etcétera, y te trae del tingo al tango. Ese tipo de asociaciones, el cerebro reconoce los patrones de conducta. Entonces, cuando te enfrentas a una persona o estás con una persona en donde te agradan ciertas cosas, es más fácil que te engañe la perspectiva o la imagen que te está mandando, a diferencia de que si te explicara la situación. ¿Por qué creen que cuando nos dicen, también a todos nos ha pasado, y si es que no, pues a ver, experimentenlo, cuando nos dicen que nos han engañado, ¿no? O han tenido pues una aventura, etcétera, cuando estábamos de relación de noviazgos, es difícil creerlo al inicio, y que cuando lo creemos y se instala en nuestro cerebro, es aún peor hacer, hacer que nuestro cerebro crea que no pasó. Cuando ustedes tienen una relación de noviazgo y pierden esta capacidad de confiar en la otra persona, porque ya hubo un suceso donde pues los engañaron, las engañaron, recuerdan exactamente esa situación y ustedes deciden seguir con la relación y ya no cortar, dicen el famoso, bueno, lo vamos a superar, ¿no? Es más difícil para el cerebro decirle, oye, olvida la sensación que sentimos cuando nos confesaron este engaño, traición, lo que sea. ¿Por qué es más difícil? Porque justamente el cerebro ya lo almacenó, ya tiene una forma de pensar, una forma de, ¿cómo se le podría decir de una forma específica? Configurar, tratar a la persona a la cual nos engañaron, nos engañó, etcétera. Y cuando hay ciertos patrones donde la persona quiere volver a ser lindo, linda, tranquilo, tranquila, es más difícil para la persona que recibió el engaño poder decir, ah, sí es cierto, está actuando de buena fe. La mayoría de las veces se asocia con que está teniendo otra aventura, el famoso si te lo hace una vez te lo hace dos veces, que es, bueno, lamentablemente en la mayoría de las estadísticas es cierto, ¿no? Pero que muy importante es puntualizar qué es lo que quieres. Porque si es muy fácil engañar a tu cerebro, también es muy fácil que este engaño que se depositó te cause cada vez más y más daño.
Imagínate, y no me dejarás mentir, cada vez que te acuerdas de alguna situación donde te dolió, te afectó, y lo enfatizo más en la pareja, cierto o falso, los famosos recuerdos regresan en la noche. ¿Ustedes por qué creen? Dato curioso. En la noche, justamente antes de dormir, el cerebro va procesando todo lo que vivimos en el transcurso del día. Cuando dormimos y soñamos, tenemos estos ciclos del sueño. Y justamente estos ciclos del sueño, hay una parte donde se llama sueño REM, que es cuando nuestros ojos se mueven rápidamente y se acelera todas las funciones del cerebro, y supuestamente es en ese periodo donde nosotros soñamos. Bueno, si eres de las personas que dices que yo no me acuerdo de mis sueños, posiblemente hay algo esté pasando que en tu cerebro te está impidiendo registrarlo. Se dice también que no nada más soñamos una vez, soñamos de hecho hasta de 5 a 10 veces, pero recordamos exactamente uno por algún aspecto significativo. Esto es interesante porque tu cerebro, tu inconsciente, lo que abordamos en psicología, te está tratando de decir algo. Entonces, cuando ya te vas a dormir y recuerdas esto de, pues cuando me paseaba, pues como me acuerdo que me daba flores, pues como me acuerdo que de tal broma que hicimos, etcétera. Todo esto tu cerebro te está diciendo, te está preparando para recordar una situación que necesitas aprender. Algo que ha beneficiado mucho al ser humano en el transcurso de los años es la capacidad de adaptación. Cada vez que nos adaptamos a alguna circunstancia es debido a que nuestro cerebro lo procesa rápidamente, aprende. Y en la medida que va aprendiendo es como se va configurando, ya sea en relaciones, amistades, formas de vida y formas de alimentación, que es justamente lo que estamos hablando. Les comentaba estas situaciones porque en la comida pasa algo interesante. El famoso ya estoy satisfecho pero no estoy lleno. ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿O te ha pasado? Que no es que acabas de estar satisfecho pero aún así quieres seguir comiendo. Bueno, esto además de que es ansiedad, también tiene que ver con un factor de insatisfacción. Es decir, que fisiológicamente ya estás satisfecho, es decir, tu estómago ya está con la suficiente capacidad de alimentos que puede procesar, que puede digerir, perdón, pero tu cerebro, tu inconsciente le está diciendo, oye, no es cierto, nos hace falta más. Entonces, en esta lucha de poderes, pues la tiende a ganar el cerebro porque pues, es el que manda, ¿no? Y muy asociado con situaciones de recuerdo. Un ejemplo. Y verlo bien interesante. Cada vez que tú estás más feliz, pareciera ser que te da hambre en ciertos momentos o disfrutas mejor la comida. Pero cuando te deprimes, ya sea que por un familiar que falleció, por una relación que, pues bueno, que ya llegó a su fin, etcétera, hay periodos donde no comen. Y uno dijera, pero ¿por qué pasa esto? Bueno, debido a que el cerebro está en más contacto con sustancias que se llaman neurotransmisores que van a facilitar el que podamos convivir de una manera ya sea asertiva o bien con dificultades. ¿A qué me refiero? Cada vez que comes chocolate se dispara una sustancia en nuestro cerebro que se llama dopamina. Esta dopamina se le denomina el neurotransmisor que provoca sensaciones agradables. Entonces el chocolate pues la detona debido a la glucosa, los azúcares, etcétera. Pero ¿qué pasa también fisiológicamente? Como hay estos altibajos de azúcares, de dulce, por decirlo así, estos mismos altibajos provocan que el organismo, que el cuerpo, se ponga en un estado de reposo. Es decir, consumimos ya sea Coca-Cola, azúcar, se sobreexcita nuestro cuerpo, llega un momento en donde utilizamos esa energía que se nos aporta porque pues, es una carga muy grande, pero también llega un momento en donde da el bajón. Y date cuenta incluso cuando estás muy cansado y te tomas un refresco, un dulce, dices, sí, ya me aliviané. Y de repente pasan unos 5, 10, 15 minutos y vuelve el bajón.
Nuevamente, ¿por qué? Porque son azúcares que se están saturando, ¿no? Que las está recibiendo el organismo, pero que al mismo tiempo no se procesan de una forma prolongada. El beneficio de esto, pues que nos puede ayudar más, es la fruta. La fruta definitivamente tiene azúcares naturales donde se procesan, se almacenan y se distribuyen mejor en el cuerpo. Pero ¿qué tiene que ver con las emociones? Bien, ahí te va y agárrate porque está bien cañón. Fíjate que la mayoría de los alimentos que tú consumes es debido a tu estado de ánimo. No me lo creerás, pero cuando te levantas en la mañana, y no sé si te ha pasado de esos que te despiertas y no te da hambre, una, puede ser fisiológicamente, lo vamos a separar la parte de a lo mejor cenaste mucho y pues obviamente estás lleno, ¿no? Bueno, pero emocionalmente es porque estás todavía en un estado de reposo. Es decir, que no deseas interactuar con el mundo, con la situación en la que estás. ¿Por qué? Porque desde los primeros orígenes de nuestra forma de comunicarnos y de contacto, de conocer al mundo, fue la boca. Vean a los bebés, todos se lo llevan a la boca, ¿no? Estás aquí platicando, ¿no? Y el bebé ya agarró un lapicero, ya agarró un juguete, cualquier cosa y se lo mete a la boca, ¿no? Y lo empieza como que a masticar, a saborear, etcétera, porque así conoce su mundo. Es el primera instancia, la boca. ¿Por qué lo digo en esta situación? Porque es en la forma en cuando regresamos a un aspecto natural, ¿no? De nuestro origen, y entonces nos damos cuenta que conocemos el mundo de acuerdo a la boca y es por eso que no deseamos interactuar con él. Cuando te pasa que después de la mañana, que ya te da un poco de hambre porque es natural, como a las 10, las 11, al mediodía, que ya tienes muchísima hambre, pues definitivamente fisiológicamente el cuerpo te dice, oye, ya dame, ya aliméntame, ¿no? Ya dame algo. Pero también tiene que ver con un aspecto de de que no estás satisfecho. Desde que el inicio, como no lo empezaste de una forma de voluntaria, de querer avanzar o de querer permanecer en ese estado, provoca que tu ansia de comer más, ¿cómo decirlo?, supla ese vacío. Lo que tú comes, los famosos atracones, es por esta carencia, ¿no? Es una insatisfacción. Y ahorita que se acercan estas festividades navideñas, se darán cuenta que lo llamamos como conductismo, mucha de esta asociación de la comida tiene que ver con el cómo nos vamos a relacionar. No me dejarán mentir, la famosa cena de Navidad, que curiosamente tiene que ser cena, es decir, no tan cargada de comida, este, pues nos super atascamos, ¿no? Llega el pavo, llegan los chiles, llega el ponche, llegan las tostadas, bueno, quien hace tostadas, llegan un chorro de cosas, ¿no? Y tú te quedas, ay, estuvo riquísimo y me encanta y todo. Pero curioso, ¿por qué en la noche? ¿No? ¿Y por qué asociamos, y véanlo nomás, la convivencia con comida? ¿Sí o no? ¿Tenemos unos 15 años? Ah, pues hay comida. ¿Tenemos un bautizo? Comida. ¿Tenemos una primera comunión? Comida, ¿no? Tenemos comida, o sea, oye, vamos por un café, ¿no? Ya le bajaron, ¿no? Pero que ya se me antojó tal pastelito, no sé qué. ¿Por qué creen? Psicológicamente está asociado el que comamos con la forma de aprender o relacionarnos. Es decir, que cada vez que yo voy a aprender cómo está tal persona, obviamente no me la voy a comer, ¿verdad? Ni me la voy a morder, ni voy a hacer, no. Bueno, eso depende de los noviazgos, ¿no? Pero, hablando ya en un tema de relación de amigos o amistades, etcétera, se da que la forma en cómo convivimos, porque es un estado de satisfacción. Neuropsicológicamente, el masticar o el comer provoca un mensaje en el cerebro que dice estamos en reposo, estamos tranquilos. Por eso muchas personas recomiendan que cuando estén nerviosos mastiquen un chicle por un poco de tiempo
de 3 a 5 minutos máximo, porque el cerebro, como está en el nerviosismo, dice, oye, no manches, me siento muy mal, me asusta. Entonces al masticar, el cerebro manda la señal diciendo, bueno, si estuviéramos en una situación de peligro, no estuviéramos comiendo. Ojo ahí, muy interesante, que es la forma en que nos vamos a relacionar. Bien, vamos a una situación también aún más complicada. Estos espacios recordarán que los trato de hablar en algunas situaciones con las parejas, etcétera, porque fundamentalmente tiene que ver con el cómo vamos a hacer la famosa conquista, ¿no? Cuando tú conquistas a la persona que te gusta, ¿no? La llevas a comer, le das pastelillos, le haces algo bonito, etcétera. Bien, esto tiene que ver con una forma en la cual tú vas a asociar que la persona tenga un estado de satisfacción, que es lo que también estábamos hablando. El estar lleno y el estar satisfecho no es lo mismo. Cuando tú te sobresaturas de algo, no quiere decir que estés satisfecho. Satisfecho es un estado de equilibrio. Velo desde esta perspectiva. Regresando a la pareja, cuando tienes muchos problemas y estás lleno de problemas, no estás satisfecho, ¿cierto? Pero cuando tú te encuentras satisfecho es porque encuentras tanto la solución como los problemas y la forma de relacionarse en tu relación. Un ejemplo. ¿Te ha pasado que cuando estás con la persona que te gusta te pones nervioso sin saber por qué? ¿Te ha pasado incluso que cuando hablan de un tema te asusta decir una cosa que pudiera ofenderlo o ofenderla? O 3, que cuando estás con esa persona te sientes así como que necesito sobresalir o necesito decir algo para que me haga caso. Bueno, en esta situación debido a las asociaciones que has tenido. Y esto tiene que ver con el placer. Bueno, vámonos a unos comerciales. No te despegues, regresamos rápidamente. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites: cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo, número 121, Barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Teléfono 01247 47 21938. Repórtanos cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. Operadora Aley, SADCB. Somos una empresa privada dentro de hospitales médicos y quirúrgicos. En Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso, ofrecemos servicios médicos profesionales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en nuestros pacientes. Estamos ubicados en Avenida Libertad Sur, número 107, en el centro de San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248 4145. Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Radio Informativo Huamantla? Soy el psicólogo Efraín Moreno Cordobrier. Te invito a sintonizar tu programa Salud Psicológica, donde abordaremos temas de interés como sexualidad, trabajo y familia.
Acompáñanos, no se te olvide la cita Radio Informativo Huamantla todos los lunes a las 7 de la tarde. Salud Psicológica te espera. ¿Qué tal, amigos, amigas? Ya estamos de regreso después de estos comerciales. Y hablando justamente de los alimentos, acabo de recibir un beso bien hermoso, bien sabroso, de chocolate obviamente, por una hermosa señorita que se llama Venecia. Un saludo muy grande. Y bueno, seguimos con esto, ¿no? En estas cuestiones de las comidas que ahorita ya se acercan, justamente esto de dar chocolates, etcétera. Fíjense que también un tip que les doy es, si ustedes están planeando hacer una conquista o un noviazgo o algo así, pareciera ser que es muy idóneo hacerlo por estas fechas, pero ¿qué creen? Tienen que ser muy astutos, muy astutas para hacerlo. ¿Por qué? Porque la persona está muy, muy sensible. Es decir, que cualquier cosa que hagan, literalmente, si se portan muy lindos o muy cortantes, esto va a afectar a la persona. ¿Por qué pasa esto? Por el tipo de asociación también a los alimentos. Estamos más susceptibles a recibir cosas. Debido al frío, nuestro mecanismo fisiológico nos dice, oye, necesitamos alimento, necesitamos calorías, necesitamos calor. Entonces, al comer, se satisface esta necesidad de cubrirnos, ¿no? La famosa capita de felicidad, ¿no? La pancita de felicidad que tenemos es debido a esto, porque necesitamos de eso. Y bien, que si quieren hacer esta conquista, pues tener mucho cuidado, porque tanto te puede super adorar como también te puede super odiar. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Son idóneas estas fechas? Sí, pero también tienes que ser muy, muy paciente. ¿Por qué? Porque vienen los tíos, los primos, el familiar de lejos, se van de viaje, no se ven, se mandan mensajes, etcétera. Mucha paciencia y mucho espacio. Porque, ojo, algo fundamental que se ve en las parejas es que no se dan espacio. De repente ya vemos esas parejas súper aglomeradas, ¿no? Que están así pegadas y que no se pueden separar, ¿no? Y que están ahí a fuerzas queriendo así pues vaya, poseer a la otra persona, que no se dan ese espacio y no disfrutan. Y entonces, en lugar de ser una buena convivencia, resulta ser algo pues desagradable, incómodo o hostigoso. ¿Por qué lo asociamos con esto de los alimentos? Bien, punto número 1. Si eres de las personas que ahorita en estas fechas te gustan, pues que son los chocolates, los cafecitos, etcétera, todo esto, pues tener mucho cuidado a la medida, porque si no, ¡fum!, ¿no? Nos subimos de talla. Y 2, el tipo o forma en lo que lo vas a dar. Bien interesante cuando, nuevamente, si es una parte de la conquista, pues eso te va a beneficiar en la medida en la que tú desees hacerlo. Cuando estamos en convivencia con nuestros amigos, nuestras amigas, y decimos, oye, nos vamos a reunir para hacer una botana, ¿no? Nos vamos a reunir para hacer una carne, para echar unos alcoholitos para el frío, ¿no? El famoso que se da. Es bien interesante que asocien, si bien la comida es una forma de relacionarse, también formas de crear el juego o asertivas o ser más proactivos en la convivencia, no nada más que sea el alcohol, ¿no? O la comida. Podría ser un juego de mesa, algo bien interesante, cantar, ¿no? Pareciera tonto, pero esto estimula muchísimo las convivencias, el cantar, el retroalimentarse con juegos, ya sea de estos, no sé si los han jugado, que se ponen aquí la tarjetita y el nombre de un artista o de un personaje de Disney, etcétera, y que tienen que adivinarlo. Esto beneficia mucho a la convivencia e incluso crea un recuerdo tan hermoso y tan profundo que esto a lo largo de los años no se olvida. Tal vez se olvidarán ciertos detalles, pero la sensación jamás. Entonces, si eres una persona que considera que puede otorgarle algo bien, algo bonito, algo que te gustaría que se llevara esa persona, concéntrate más en lo que va a sentir
y no en lo que va a recibir. Fíjate nomás, es más preferible que una persona sienta una satisfacción enorme a que reciba muchas cosas y se quede en un vacío. Vean las parejas, por ejemplo, que se esfuerzan demasiado en comprar cosas, dulces, arreglos, etcétera. Y cuando son muy muy vistosos en este aspecto, o cuando ya se les va a avisar, el impacto no es tan fuerte. Pero cuando es algo inesperado, algo que vaya, que no fue muy grande, pero fue justo, fue específicamente lo que la persona le gustó, esto va a incrementar en gran mayoría el placer que vas a tener con esta persona. Y justamente eso te va a recordar. Hay una frase bien interesante que dice: las personas no se acuerdan de ellas por lo que hicieron, sino por lo que les hicieron sentir. Y eso es muy muy cierto, más en estas fechas, ¿no? Si ahorita ya estás viendo que los preparativos para la posada, ¿no? Que a ver quién va a llevar el ponche, ¿no? Quién va a llevar los tamales, ¿no? Quién va a llevar el pancito, no sé cuántas cosas más dan. Esta es la mejor oportunidad para acercarte a las personas, y sobre todo si tienes nuevamente en esto de las conquistas, a alguien que te gustaría pues como que ligar, ¿no? Aquí que dijeras, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Estas fechas son las más idóneas para hacer cosas. Algo que yo les recomiendo mucho, principalmente en parejas jóvenes, es que se inviten a hacer cosas. ¿Por qué? Debido a esto también hay muchos problemas de celos, de posesiones, de control, porque no se enseñan a hacer las cosas en compañía de otros. Por lo general están descubriendo cómo ser uno con el otro, pero se están olvidando de que también existen más personas. Entonces es por eso que el clásico: es que me da celos que te abraces, es que me da celos que hagas esto, es que me da celos que hagas lo otro. ¿Por qué? Porque aprendieron a hacer parejas solo los dos, pero no supieron hacer parejas con los demás, con los amigos, con las amigas, incluso con la familia. Entonces, en este tipo de fechas, ¿no? Del famoso, oye, vamos a tal festival, o oye, te invito a hacer ponche, oye, me gustaría que nos lleváramos así, o que jugáramos a esto, o que va a haber tal evento, te invito, mira, ven, vamos a pasarla padre. Este tipo de actividades son las más idóneas para una pareja. ¿Por qué? Porque vas a aprender cómo es la persona fuera de un contexto ahora sí que privado. Ahora sí que en privado puede ser lo más cariñoso, cariñosa contigo, pero cuando está con demás personas es totalmente diferente. O bien, o puede ser igual, o al contrario, ¿no? Que te gusta cómo es, incluso más cuando está en compañía de otros que cuando están en privado. ¿Sí me explico? Todo este tipo de cosas también tienen que ver con ¿qué? Pues con la convivencia, y que ya hablamos que la mayoría de las convivencias tienen que ver con la comida, ¿no? Nuevamente, ¿por qué? Porque es la forma en la que conocemos el mundo, y fue la primera forma en la que aprendimos a sobrevivir, por medio de la boca, la exploración oral. Entonces, ahorita en estas fechas que, oye, que te invito a hacer esto, ¿no? Que te invito a cocinar. Eso es muy muy padre, ¿no? Personalmente yo lo recomiendo, que cuando se están conociendo aprendan cómo cocinar. ¿Por qué? Porque es una actividad muy enriquecedora, divertida, y además notas qué tipo de reacciones puede hacer la persona. No necesariamente tiene que ver con el de pues a fuerzas tiene que saber cocinar. No, el chiste es divertirse, porque es la forma en que van a hacer equipo para construir algo que les va a gustar. Y fíjense qué hermoso. Cada vez que te vayas a proponer, nuevamente en estas fechas, que te guste el convivir, el visualizar, el fantasear, si tú quieres, oye, imagínate que nos fuéramos a tal lado o tal cosa, eso está perfecto, siempre y cuando puntualices qué es lo que quieres sentir. No lo esperes, sino búscalo, porque eso sí es muy diferente. El clásico de, pues bueno, es que yo esperaba esto y resultó que no fue tan padre como me lo planeaba. No. Si tu objetivo es sentir alegría, pues con todo. Incluso se cayeron, pues cáiganse,
riéndose, ¿no? Si les pesó algo, si se asustaron por una situación, que incluso esto sea un tema de conversación de alegría. Y que si disfrutaron de una película, de una actividad, esta alegría también sea fomento de nuevas actividades. Estas fechas de Navidad, cuando ya estás poniendo tu arbolito, ¿no? Y estás poniendo que la serie, ¿no? Y que sale tu familiar diciéndote, oye, mira, ayúdame a poner esto, etcétera. O que ya están aspirando todos el polvo, ¿no? De que las cosas de Navidad se quedaron ahí arrumbadas y otra vez a quitarles todo el polvo. Este tipo de convivencias es muy fructífera y que sobre todo va a beneficiarte a que cada vez más aprendas cómo relacionarte. Incluso hacer cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, si pusiste una vez el arbolito de una forma, pues cámbiale, ponla de otra forma. A ver qué tal impacto tiene, cómo te gusta, etcétera, ¿no? Bien interesante esto, ¿no? Fíjense que hay una dificultad muy enorme que se me estaba pasando decirles. Que, híjole, lamentablemente es de lo que más peligro resulta en las familias, en las parejas y a nivel personal. Cuando nos mostramos sensibles, sentimentales, porque estas fechas lo ameritan, es muy probable también que sucedan cosas. El clásico de, caray, pues alguien me maldijo, ¿no? O me pasó esto debido a alguien me mandó gurú, etcétera. ¿Pero por qué? Porque estamos muy sensibles. Les digo, este hecho es preocupante porque pareciera ser mentira, pero en estas fechas es donde también muchas dificultades surgen. Porque como están tan sensibles, cualquier comentario pudiera ser motivo de pelea. Esto hay que tener cuidado y puntualizar el clásico de, pues quién sabe qué le pasó, de repente se enojó, porque está muy sensible. Entonces, si tú quieres abordarlo, evitar este tipo de circunstancias donde está muy sensible, tienes que ver lo que hay que tener cuidado. Comunicación asertiva. Describe la conducta, empatiza, propone opciones y causas y consecuencias. Es decir, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Cómo puedo ayudarle a ayudarla? ¿Qué tipo de acciones voy a hacer? Ahora, ¿qué va a pasar si se repite? Porque claramente no es culpa de todo mundo. Sí, definitivamente es cosa personal que cada uno de nosotros tenemos que resolver. Pero ojo, y bien interesante, ahorita en estas fechas todos están muy sensibles. Entonces hay que conocer ese lado bonito, hermoso, y que bueno, disfrutarlo, ¿no? O sea, si vas a hacer una broma, pues hazla de una forma que pues, sí le guste la broma y no tanto que le hiera, ¿no? Bien interesante. Cada vez que vayamos caminando, incluso por las vivencias que tenemos, esto nos va a beneficiar en dos cosas. Una, en que vamos a aprender cada vez más que no estamos solos. Y dos, que si bien podemos hacer cosas, no necesariamente puede ser para a beneficio de todos, ¿no? O sea, que el famoso no intentes agradarle a todo mundo, sino que puntualiza qué es lo que te gustaría sentir y hacer. Y ya pues por último, invitarlos también bueno, esperemos que sí se dé. Yo ya lo ando anunciando, ojalá que sí. Este viernes 9 de diciembre a las 8 se va a proyectar un videomapping. Ojalá que sí, aún no nos han confirmado. Todo depende de nuestras autoridades, pero lo más probable es que sea este viernes a las 8 lo que es un videomapping con un performance que se va a proyectar en el Palacio Municipal y que bueno vamos a ir bailando, disfrutando de lo que pues, son la danza, ¿no? La cultura, y pues bueno, que es una actividad muy bonita, muy hermosa que podemos conocer día con día y que no necesariamente pues nos va a costar, ¿no? Es algo que disfrutamos y nos va a gustar. Bien, pues todo esto relacionado a que es nuestra salud, ¿cierto? Fíjate, ya hablamos de lo que son la alimentación, de lo que son la pareja, incluso la familia, y algo que se me estaba olvidando, la parte laboral.
ahorita que se están dando estos, ojalá se den esta oportunidad. Yo honestamente soy malísimo para eso, pero se trata de experimentar cosas nuevas. Lo de el intercambio de regalos. Fíjate qué interesante. Este intercambio de regalos, que para muchos puede ser muy, ay, pues bueno, otra vez, o no, no nos interesa, etcétera, es una muy bonita forma de convivir. Ahora, otra actividad que yo te recomiendo, si ya te aburriste de la monotonía de los arreglos, de regalitos bonitos, etcétera, propongan un intercambio de regalos de juego. Es decir, uno que sea de broma. Este regalo puede ser, no sé, que le regalas, ¿no?, comida de perro, ¿no? O un juguete raro, ¿no? No lo sé. Y obviamente que todos estén de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque le cambias un poco la forma en la de dar el regalo y que el significado sea la diversión. No necesariamente tiene que ir acompañada con un moño, sino que es algo que se transmite y que cada quien puede transformar lo que recibe. Un ejemplo, tú puedes recibir dinero y puedes ver ya sea la abundancia o la carencia. Entonces, de esta forma también es un método de enseñarle a las personas que las cosas no siempre son como parecen, ¿no? Hablábamos también de los engaños que nos puede tener nuestro cerebro. Cotidianamente estamos viendo que la forma en que percibimos el mundo es una situación ajena a lo que realmente es. ¿Y esto por qué se da? Porque le damos una connotación cualitativa, es decir, que nosotros pensamos que esa es la forma que se debe de ser. Imagínense esto, vemos a una persona que tiene frío, que va en la calle y que alguien llega y les da un zarape o una chamarra. Para algunos pueden decir, pues qué buena acción, recibió una chamarra. Para otros dijera, ay, qué mala onda, se deshizo de la basura y se la vino a dejar a otro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el cerebro constantemente está viendo formas de relacionarse e interpretaciones diversas, ¿no? Lo que yo siempre he dicho es, bueno, yo soy responsable de lo que digo, más no de lo que tú interpretes, ¿no? O de lo que tú entiendas. Entonces, eso es fundamental y más en estas fechas. Y que si bien se acerca esto de las alegrías, los abrazos, los besos, ¿no? Y que los den muy bonito para que se calienten, ¿no? Bien interesante. También están las convivencias asertivas, las convivencias saludables. Que si bien en estas fechas yo sé que para muchos puede decir de se acercan donde ya nunca se han visto y justamente ahorita vienen a decir hola, a dar los abrazos, etcétera, y todo el año nunca lo hicieron. Bueno, véanlo por este lado positivo. Hoy sí pueden. En estos momentos es cuando ellos se les facilita. Y se da mucho incluso pues desde las personas que padecemos algunas dificultades con la familia, pues dicen, bueno, hoy es cuando la podemos resolver. Tal vez se verá mala onda que nada más en esta ocasión, pero por lo menos esta ocasión tenemos. Es una oportunidad, es una ventana. Entonces, si esta ventana te ayuda, pues te va a beneficiar enormemente. Bien interesante que cada vez que estés enfrente de una persona que te agrade, que te guste, pues puedas conocerla y disfrutes cada vez más cada una de las cosas. Y bueno, vamos a hacer un pequeño jueguito, ¿sale? De gimnasia cerebral que te va a gustar. Creo que ya lo hice alguna vez, pero vamos a hacerlo de nuevo. Manos al frente, mano izquierda metiendo el pulgar, mano derecha cerrando puños, pulgar afuera. Bien. Y vas a repetir exactamente después de mí. Cambio. 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 Y cambio. ¿Por qué estoy diciendo justamente esto? Este cambio que lo estás registrando, lo estás haciendo ahora consciente. Es una forma de decirle a tu cerebro, estoy procesando lo que está pasando, cambiar, quiero aprender, quiero ayudarme incluso, y te va a súper beneficiar.
¿Y por qué desde un movimiento tan sencillo? Porque a veces, y si se dan cuenta, la mayoría de nuestro aprendizaje también tiene que ver con la práctica. Entonces, en la medida que practiques esto, si ahorita te está costando, conforme lo vayas haciendo, vas a ver beneficios. Sí te va a facilitar el hacerlo, el hablar, el convivir o incluso el tener un tema de conversación para que tú puedas conocer cada vez más cada uno de estos temas, cosas que te gusten y que bueno, puedas aprender de las diferentes situaciones que tengas en mente. Lo difícil, déjame decirte, no es hacerlo, sino darle un seguimiento. Híjole, ¿y qué acabo de decir? Bueno, esto ya es para otro tema, pero se los voy a ir dando. Si tienes ahorita planes para lo que son propósitos de año nuevo, ¿no? No me dejarás mentir, lo más difícil fue seguirlos. Hacerlos, no tanto, sino seguirlos. Te pudiste haber metido al gym en enero. En febrero ya ibas haciéndole, pero en marzo te saliste, ya no pudiste, tuviste una bronca, no lo sé. Entonces fíjate, el seguirlo, el tener esta disciplina es lo más difícil que puedes tener. No es tanto el hacerlo primera vez, sino la disciplina. Pero es muy cierto lo que dicen, el paso más difícil es hacerlo, ¿sí? Y ahora viene el seguirlo, ¿no? Dicen, lo platicaba con algunos grupos de autoayuda que me decían, es cierto que el primer paso es reconocer que tengo un problema. Y yo decía, sí, es el primer paso, pero no el único, ¿no? O sea, porque muchos dicen, no, pues ya lo reconocí, ya con eso. No, espérate, tienes que trabajarlo un buen. Que hay formas de trabajarlo, sí, hay muchísimas formas. No solo es la tajante, no es la forma, no solo es la del golpe, del ahí te va, del te someto, no. También es la forma en cómo lo vas haciendo día con día y lo que platicamos, un paso a la vez. Muy importante que lo visualices. Y bueno, yo me voy despidiéndome, deseándote las mejores fiestas, los mejores abrazos, ¿no? Y que si ahorita vas a iniciar una relación de noviazgo o incluso de pareja, pues lo disfrutes, se den mucho amor, mucho calorcito, ¿no? Este abrazo que se dan todos es muy enriquecedor. Y ahora sí que pues que se den amor por todos lados, ¿no? O sea, por la familia, por los amigos, ustedes entienden, ¿no? Todo esto cada vez más en pro de la felicidad y armonía que vamos a experimentar en estos días. ¿Y qué tipo de actividades van a realizar? Nuevamente, les recomiendo salgan, vean, hay muchos adornos, las tiendas comerciales están al por mayor, ¿no? Y si no van a comprar nada, pues por lo menos vean qué bonito les quedó. Muy bien, amigos, amigas, me despido, que tengan una excelente tarde y recuerden, para ser saludables hay que empezar por uno mismo. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Radio Informativo Guamantla? Soy el psicólogo Efraín Moreno Cordobrier. Te invito a sintonizar tu programa Salud Psicológica, donde abordaremos temas de interés como sexualidad, trabajo y familia. Acompáñanos, no se te olvide la cita a Radio Informativo Guamantla todos los lunes a las 7 de la tarde. Salud Psicológica te espera.